Le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el licenciado José Manuel Vargas, quien es presidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud, ADARS. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias y saludos a ustedes y a los amigos televidentes. Bien, posiblemente este programa, José Manuel, se pase como síntesis y como revista por la importancia que tiene para mí y para el usuario de servicios de salud, específicamente las ARS, porque aquí se ha sufrido, padecido de un gran mal, que las leyes las discuten, las aprueban, las promulgan, sin edificar totalmente al usuario de esa ley o al perjudicado, en algunos casos, de leyes en que la seguridad social y sus dos principales elementos, porque tiene tres, que son los accidentes de trabajo, que son los de menos, las ARS y el fondo de pensiones. Y digo que adolecemos de edificar porque te instalan el sistema básicamente bueno, básicamente que hemos avanzado porque depende de cómo lo veas. ¿Tiene defectos? Muchísimos. ¿Estamos mejor que antes? Sí, tenemos más cobertura. Mala, posiblemente puede estar mejor, pero antes era peor. Entonces, había que edificar eso, y creo que José Manuel Vargas, que es presidente ejecutivo de la asociación, el hombre que maneja todos las administradoras de riesgo, podríamos, ya no digo comenzar, pero ayudar a que el público entienda algunas cosas que son básicas. Lo primero es una palabra que nos molesta a veces decir, que la salud indudablemente que no tiene precio, pero tiene un costo. Que las ARS no son unas organizaciones no gubernamentales, sino que son negocios en que sus costos tienen necesariamente que ser menores que sus gastos. No pueden ser superiores. Y al usuario decirle que es imposible que si la totalidad de los usuarios consumen más recursos económicos de los que aportan, indudablemente que el sistema se va a pique. Esa es la base de toda esta discusión, de lo que está pasando. Que mucha gente no entiende que eso de que yo tengo un seguro que no he usado y debo darle algún uso, ya eso es un problema, porque debe usarse cuando se necesita. Eso de que háganme una tomografía axial computarizada porque yo pago mi seguro, solamente eso puede consumir el pago de un asegurado un año entero. Entonces, yo quiero que tú hables primero de ese elemento, que hasta dónde nos equivocamos en no edificar lo suficiente a la población. Don Julio, muchas gracias por esa introducción. Yo creo que usted llevó mucha luz. Primero porque usted es médico y segundo porque es un periodista de larga data, con muchísima experiencia y que conoce en detalle cómo opera el sistema. Le agradezco infinitamente esa introducción y sus preguntas. Lo primero que quiero resaltar es que, tal como usted señala, las leyes son aprobadas y promulgadas para que toda la sociedad la cumpla. Sin embargo, uno no entiende cómo es posible que en el caso del régimen contributivo que inició en el año 2007, no esté implementada la atención primaria. Esa estrategia de atención primaria implica muchas cosas positivas a favor de la población y de los afiliados. Lo primero
es que el costo de bolsillo que tanto la gente se queja se disminuiría, porque ahí serían solamente 100 pesos el pago por estar en un centro de atención primaria que tenga capacidad resolutiva, que tenga las principales especialidades y que además de eso tenga usted un récord médico único electrónico, porque en la época de la tecnología uno no entiende cómo es posible que cada especialista tenga parte de su récord, pero usted como ser humano es uno solo. Y el médico, cuando tiene su récord médico único electrónico, es mucho más asertivo en determinar cuáles son sus problemas de salud y cómo se resuelve. Pero además, se ha demostrado en los países donde se ha implementado adecuadamente la atención primaria que el 80% de los problemas se resuelven en esa instancia. Eso en primer lugar. Pero podríamos nosotros cambiar el régimen que tenemos actualmente, el modelo. ¿Qué tenemos ahora? Un modelo de enfermedad y curativo. Usted se enferma y usted decide la suerte que usted es médico y tiene esa experiencia, esos conocimientos. Pero la mayoría de los trabajadores dominicanos que están en el sistema familiar de salud y sobre todo en el régimen contributivo no tienen esa capacidad intelectual y por tanto, si le duele la cabeza, a lo mejor van donde un neurólogo y el neurólogo lo atiende y le hace un par de estudios diagnósticos y finalmente le dice, mire, eso es un dolor del estómago, un problema digestivo, lo que usted tiene. Y muchas veces usted da un tour donde varios especialistas. ¿Y cuánto cuesta eso al sistema? Una enorme cantidad de dinero. Pero también la ley establece de manera clara y taxativa, la 8701, que debe educarse a la población en cuanto a cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes en seguridad social. Y la principal institución responsable de cumplir con ese mandato de la ley es la Dirección de Información y Defensa del Afiliado, la DIDA, y el Ministerio de Educación, que tiene un presupuesto importante de un 4% del Producto Bruto Interno. Esa tarea no se ha cumplido. Sí, pero hay dos elementos que son álgidos y que a veces uno trata de no tocarlos. Uno es las tarifas, que son de Cisarril, y otra es algo que yo pongo de ejemplo. Usted ve un banco y ve un cajero forrado de dinero, pero ese dinero no es de ese cajero, pero tampoco es de ese gerente y tampoco es de ese banco. Ese banco es receptor de ahorros y depósitos de personas que lo ponen ahí. Y eso mismo pasa cuando los usuarios o los enemigos del sistema vienen aquí y te dicen, es que uno ve las inversiones que ellos hacen, se están cogiendo todo el dinero y se lo están ganando todo. Sí, pero tienen que colocar ese dinero en lugares donde se reproduzca, donde no se pierda, ¿o no es así? Es así, y más que así, la ley manda y la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, que es el organismo que regula las ARS, obliga a que se inviertan en determinados renglones. O sea, hay una comisión clasificadora de esos riesgos, de que ese dinero tiene que ser depositado en determinados sitios que aseguren que no se van a perder y que cuando lo requiera, porque son reservas que se invierten y parte de los patrimonios de las asociadas estén bien resguardados. Pero además de eso, tenemos un sistema solidario, donde el que más gana debe de ser solidario con el que menos gana. Tenemos un sistema de aseguramiento. Eso es lo que hay que decirle, que es un sistema solidario, claro, que yo, que no lo uso, estoy subsidiando o completando uno que sí lo usa. Exactamente. Porque su costo de atención es muy alto. Sí, y que el 76% de los trabajadores dominicanos ganan menos de 25,000 pesos. Por tanto, son trabajadores pobres, pero tienen un núcleo familiar de 5 muchachos. Ese núcleo familiar son 7 componentes que tiene y por tal razón utilizan mucho los servicios de salud porque viven en condiciones difíciles, no se alimentan adecuadamente y por las limitaciones que tienen sus ingresos. Entonces, esa gente utiliza el que usted no usa. Por ejemplo, la gente se queja, ¿y por qué no se me acumula, por ejemplo, los 8,000 pesos que tenemos nosotros en medicamentos ambulatorios? Bueno, señores, ese es el principio de asegurabilidad. Nosotros tenemos otros servicios que son la emergencia, la consulta ambulatoria, los internamientos, los internamientos en UCI, los laboratorios clínicos, los estudios diagnósticos y también esa parte de los medicamentos. Licenciado, mire, son tantos los temas que todo el mundo sabe que en una hora de televisión no se van a cubrir. Carlos tiene una batería y Michelle con su programa tiene muchas cosas que preguntarle. Yo quiero específicamente
tratarle por la parte mía un tema que me queda y que es el de la gran discusión. Dicen, los jefes de la salud se han convertido, las ARS son las jefas de la salud. Si vas a solicitar un servicio médico, tienes que llamar para que te digan si está afiliado. Es normal, pero también el procedimiento que le vas a hacer, si está dentro del esquema de lo que tú contrataste o de lo que tú y tu patrón contrataste. Tercero, se da el caso de que una ARS puede llamarle la atención a un profesional de la medicina. Ayer mismo decía un psiquiatra que había la posibilidad de que ellos tuvieran 2 récords, porque había enfermedades que ellos no le podían dar a las ARS todos los detalles, porque son muy confidenciales, inclusive de empleados de ARS. Ese tema del superpoder de las ARS, que es lo que se acusa, ¿hasta dónde es cierto? El superpoder lo tiene el órgano rector del Sistema Dominicano de Seguridad Social, la ley y el Consejo Nacional de Seguridad Social. Ninguna ARS presta un servicio de manera unilateral o medalaganariamente. Tiene que estar contenido en un catálogo de prestaciones que se construye en función de un levantamiento epidemiológico que levanta el Ministerio de Salud Pública, que es el órgano rector del Sistema Sanitario Nacional. Se somete al Consejo diciendo cuáles son las necesidades de salud más sentidas de la población. Y en base a eso se somete a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, se prepara una nota técnica con un estudio actuarial y se determina cuánto cuesta lo que la gente está demandando. Se somete al Consejo y el Consejo aprueba, acorde con los recursos que tenga el sistema, ese plan de servicios de salud y ese catálogo de prestaciones. Ninguna ARS puede variar eso porque estamos hablando de la seguridad social, que es una ley y que tiene que cumplir exactamente lo que establece esa ley. Y lleva a que usted esté cubierto de salud sin importar su condición de comorbilidad o de preexistencia. Pero no solamente usted, sus hijos, su esposa, sus padres, hasta sus abuelos están cubiertos, no importan la condición de salud que tenga. Y eso es un avance muy significativo. Además que tenemos hoy en día el 94% de la población asegurada. Antes teníamos en el Instituto Dominicano de Seguros Sociales un 7%. Eso es un paso gigantesco hacia la universalidad. Y tal como usted señala... Esos son con los 5 millones subsidiados. Sí, hay 5.775.000 subsidiados, pero tienen un derecho. Nosotros también entendemos que esos subsidiados, poco a poco hay que irle llevando a la cápita igual al régimen contributivo, porque la Constitución de la República Dominicana establece que los dominicanos somos todos iguales. Usted no es categoría B y yo soy categoría A, todos somos iguales y por tal razón debiera existir esa bondad del Estado de igualar la cápita para que esos señores que están en régimen subsidiado puedan ir a una clínica privada y recibir servicios más eficientes que lo que reciben. La cápita subsidiada es de 200 pesos. 200 y pico de pesos. ¿Y la cápita contributiva es de 950? No, 1.167. 1.167. $20. ¿Por vida o por familia? No, por cada participante, o sea, por cada titular uno, y si tiene dependiente, por cada dependiente una cápita. Bien. Licenciado, en esta semana nosotros asistimos a lo que es el inicio de la firma de la búsqueda del pacto social. El presidente anunció un pacto social para poder reformar, llegar a un consenso de todas las partes para reformar la seguridad social, la ley de seguridad social y el código de trabajo. De forma paralela vemos que en el Congreso Nacional hay una comisión de reforma a la ley de seguridad social que está trabajando y que no solo está tocando el tema de la devolución de los famosos fondos de pensiones, sino tú escuchas en el día de ayer, por ejemplo, hay que supervisar y auditar las ARS y las AFP, intervenirlas. Y por otro lado, la necesidad de entrar en el plan contributivo subsidiado. ¿Cuál es la posición de ADARS con respecto a la reforma a la ley de la seguridad social, al inicio del diálogo para el pacto social y de todos estos puntos que están pendientes en una reforma real y necesaria a esta ley? Pues mira, nosotros primero entendemos que la ley debe cumplirse,
que tiene muchos aspectos importantes que no se han cumplido, como lo que mencionaba el doctor Jacín y lo que nosotros hemos mencionado de la atención primaria, del récord médico único, de que tengamos un modelo que sea preventivo, no un modelo curativo, que tengamos un modelo de salud, no un modelo de enfermedad, que practiquemos estilos de vida saludables. Luego, entendemos que las leyes no pueden ser estáticas porque mandan la conducta de los seres humanos que somos dinámicos. Y hay algunos aspectos que creo que deben considerarse en esa modificación de la ley. Pero en el aspecto de salud no creo que sean tan profundos. Por ejemplo, los accidentes de tránsito, las atenciones en salud por accidentes de tránsito. Es una cobertura que nosotros estamos amparando fuera de la ley por una disposición del Consejo Nacional de Seguridad Social mediante una resolución. Pero entendemos que eso debe incluirse, esa cobertura, dentro del catálogo de prestaciones de las ARS, del catálogo del Plan de Servicio de Salud, para que no haya inconveniente con esa cobertura y tengamos que estar luchando, porque usted sabe cómo son los accidentes de tránsito en el país donde ocurren más muertes por accidentes de tránsito y la cantidad de personas que resultan lesionadas, traumatizadas o politraumatizadas son muchos, y eso tiene un costo altísimo. Nosotros entendemos que ese catálogo de prestaciones debe ser revisado y actualizado, acorde con las posibilidades del sistema y acorde con las necesidades de la población. Eso también debe contemplarse. Nosotros entendemos que ha llegado el momento en que en seguridad social, que los recursos son muy limitados y nosotros tenemos que hacer un uso costo eficiente para que alcance, para atender a necesidades de salud ilimitadas de la población, es necesario que el médico pueda prescribir por genérico y que usted tenga un abaratamiento en el costo, que haya un precio de referencia. Nosotros entendemos que el Ministerio de Salud Pública tiene que coadyuvar a hacer compras centralizadas para que el dinero alcance y obtengamos volúmenes importantes de descuentos para beneficio de los afiliados. Esos son aspectos importantes que nosotros entendemos que deben implementarse dentro de la modificación de la Ley 8701. Bien, otro tema que es necesario tratar en el día de hoy, porque todos los dominicanos que pertenecen sobre todo al régimen contributivo de todas las ARS están preocupados cuando vemos que usted menciona y dice, tenemos 94% de dominicanos asegurados. De ese 94 hay 5.700.000 en el subsidiado. El resto de ese por ciento, más de casi 4 millones de personas, son los contributivos. De esos contributivos están afiliados a las distintas ARS y casi todas pertenecen a ADARS, con excepción de la ARS estatal, creo que no pertenece a ADARS, ¿verdad? Es correcto. Bien. Cuando usted ve que se inicia un proceso, y yo no lo quiero ver ni como médico, ni como prestador de servicios, ni como asociación de ARS, sino como dominicano, como parte del sistema que recibo, le digo, se inicia un proceso de parte del Colegio Médico Dominicano, proceso que nosotros defendemos porque nosotros creemos que a los médicos hay que pagarle bien, que la tarifa hay que revisarla y que todo eso ayuda al sistema. Pero la forma, vamos a iniciar por una ARS y vamos a suspender los servicios. Esa ARS que es parte de ustedes reacciona y dice, en lo que está la huelga o la discusión o lo que sea, nosotros le vamos a cubrir, a reembolsar a los afiliados. Este caso, nosotros queremos que usted nos diga primero cómo va, cuál es la situación actual y cuáles son, y si usted no detiene, nosotros personalmente tenemos temor a un efecto en cadena, de que eso vaya ascendiendo hasta que no vaya a llegar a ningún sitio con respecto a lo que pretende el Colegio Médico Dominicano. Mire, nosotros somos siempre, lo hemos sido y lo seremos, una institución abierta al diálogo 24/7, de manera permanente. Y entendemos que esa metodología no es la más correcta porque afecta a los afiliados más vulnerables y se le está violentando un derecho fundamental. Y hay una razón, yo estoy de acuerdo con usted que los médicos deben ganar más y que las tarifas deben ser modificadas, pero esa es una responsabilidad del Consejo Nacional de Seguridad Social, no es una responsabilidad de las ARS.
Y el Consejo tiene que someter a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborables esa solicitud de los médicos de un incremento de un 60% en sus tarifas. ¿Cuánto? Un 60% en sus tarifas y honorarios. Ah, pues están pidiendo más aumento que Pepe Abreu. Sí, y determinar si tiene capacidad el sistema para complacer esa solicitud. El Consejo emitió la resolución 514-02 diciendo que en el momento, como consecuencia de la pandemia y como consecuencia del estado de emergencia que vive el país por el COVID-19, no era el momento oportuno, que había que posponer esa solicitud. Y nosotros hemos dicho, y ya nos reunimos, el Colegio Médico, las sociedades médicas especializadas, el Ministro de Trabajo, para tratar de buscar alternativas. No se pudo lograr en esa primera reunión, pero nosotros tenemos la esperanza de que en el día de hoy el ministro nos llame a las partes para, entre todos, buscar alternativas. Si no se puede complacer en la medida que solicitan los médicos, pues en alguna parte podemos llegar a algún tipo de acuerdo, pero tenemos que sentarnos en la mesa del diálogo, porque no se puede permitir que se suspendan esos servicios de salud, porque eso es algo lacerante para un derecho fundamental de afiliados que son pobres y que necesitan servicios de salud. ¿Y el efecto en cadena? Es muy delicado porque, sin lugar a dudas, nosotros tenemos acuerdos con esos prestadores de servicios de salud y no depende de nosotros. Ojalá que ese paro no se lleve a efecto y que podamos sentarnos en la mesa de la negociación, en la mesa del diálogo y buscar alternativas, ideas que puedan resolver, si no en todo, en parte, las demandas del Colegio Médico Dominicano. Pero tiene que estar presidido por el Consejo Nacional de Seguridad Social, que es el único organismo que tiene potestad para poder buscar alternativas, porque no nos corresponde a nosotros. Mire, a veces uno hace de vocero de quejas, no necesariamente uno se solidariza ni tiene tiempo para hacer un programa de educación, porque esa no es la función de nosotros, aunque uno trata de edificar. Un médico tiene derecho perfectamente a decir: yo no recibo pacientes asegurados. El paciente que venga tiene que pagarle las tarifas que yo tengo establecido, y le queda una opción: aceptar o no aceptar. Hay algunos que le dan el recibo y gestionan quizás con algún plan especial que tengan en una ARS algún reembolso. Esas son algunas. Pero también hay otra parte, y es que la ARS al médico lo acepta o no lo acepta, que tiene un nombre no de afiliación. Asignación de código. Ok, asignación de un código en que ese médico puede trabajar con pacientes de esa ARS y se le paga, porque ese médico acepta las tarifas y la ARS conoce los copagos. Por otra parte, hay un prerequisito que es tanto el centro de cualquier nivel, primero, segundo, tercero, como el médico deben estar previamente afiliados, y la afiliación no la da las ARS, la da Salud Pública. Habilitado. Es decir, una habilitación es que ese centro, ese médico, estén legalmente instalados de acuerdo a la ley. Bien, ahora, se quejan de que la ARS se han abrogado el derecho de otorgar código, y se dice que todo médico graduado con exequatur, con especialidad calificada y habilitado por Salud Pública debe de ser automáticamente otorgársele su código en las ARS. ¿Es así? Mire, doctor Jacín, vivimos en un Estado de derechos y una sociedad democrática. Usted mencionó en su introducción a esta pregunta que hay médicos que no aceptan seguro, ningún tipo de seguro. Tiene derecho, la ARS también. Entonces la ARS también tiene el derecho, pero además la ley manda que se cree una red de prestadores de servicios de salud. Eso no lo decidimos nosotros. ¿Qué es eso?
Eso es que de acuerdo a la cantidad de afiliados que tenga una ARS, tiene que tener los suficientes prestadores cerca de donde viva esa familia o donde trabaje ese trabajador para que atiendan sus necesidades de salud. Esa es la red que manda por decreto del Poder Ejecutivo y por resoluciones. No lo disponemos nosotros. Con eso se logra lo que decía Arismendi Díaz Santana ayer, que fue el primer gerente del Consejo Nacional de Seguridad Social. Contener costos, porque nosotros tenemos que hacer un uso costo eficiente de unos recursos limitados que recibimos. Y no es lo mismo usted tener acceso a 100 pacientes que tener acceso a 4.118.000 pacientes. Y por tal razón se negocian tarifas, no en beneficio de la ARS, en beneficio del paciente, que es el que tiene que pagar unos copagos y el que tiene que recibir una atención de salud. Licenciado, usted ve muy lejos el día en que el Estado Dominicano, el gobierno, logre discutir una cifra, una tarifa, un monto justo para el gobierno y para las ARS, en que ustedes puedan recibir pacientes de subsidiados o en cápita. Sí, nosotros, ¿o está muy lejos? No, nosotros entendemos, como decíamos en el comentario anterior, que esos afiliados subsidiados tienen el mismo derecho de los contributivos. Sí, pero es un principio que uno enarbola, pero la realidad es cuando te dicen 200 pesos o 60 pesos mensual. Sí, pero poco a poco, doctor Jacín, tenemos que ir caminando hacia eso y que esos afiliados puedan estar en cualquier ARS privada haciendo uso al derecho a la libre elección que está contemplado en la ley. Y es necesario que se hagan los ajustes, no solamente a los prestadores de servicios de salud, sino a todos. ¿Usted cree que es posible que un sector como el nuestro, que trabaja 24/7, y aclararle que nosotros no agrupamos a todas las ARS, solamente agrupamos 6 ARS? Naturalmente esas 6 ARS manejan el 84% del régimen contributivo. Pero usted sabe cómo van los resultados nuestros. Al 30 de abril de este año hemos perdido 908 millones de pesos. ¿Y qué sector de la economía, qué sector puede resistir una situación como esa? Todos los sectores han perdido por la crisis. Sí, pero no a esos niveles, porque recuerden que nosotros recibimos una cápita para atender los servicios de salud de los afiliados. Pero y esa cápita no alcanza porque con la cápita ustedes se quitan un problema y se lo ceden a los prestadores, porque después que usted le diga a un centro, tú tienes 5.000 familias y tienes tal suma. El lío son esas 5.000 familias ya no con su ARS, sino con el prestador. Pero somos nosotros que le pagamos al prestador. Y se termina su responsabilidad. Sí, no, pero resulta que si me reclaman más de lo que yo estoy en condición de pagar, tengo un déficit. Y ese déficit operativo, les reitero, son 908 millones de pesos. Es necesario, hay una inflación de 10.13%. que no ha sido compensada tal como establece la ley. Y así el sistema... O sea, ¿ustedes han tenido pérdida? 908 millones de pesos. ¿Y esa pérdida no se debe a la cantidad? Cuando pasó la primera cuarentena de marzo, los primeros 3 meses del año 2020, nosotros decíamos, se están ganando mucho dinero las ARS porque la gente no está yendo al médico, nada más es COVID. Luego de que la gente se acostumbró, comenzó a atenderse el COVID más las enfermedades regulares. Eso es lo que lo hizo perder este año, porque los números de la ARS siempre dan en azul. Eso es correcto. O sea, nosotros hemos asumido todas las atenciones en salud por COVID, más las atenciones normales. Y el costo médico normal está en un 98%. Y el costo médico del COVID, que lo hemos asumido nosotros, excepto la prueba PCR, que es reembolsable, nos cuesta un 8% de siniestralidad. Y usted tiene que pagar un 1% al promotor de salud, hay un 107%. Volvemos al punto original, edificación. Ahora mismo Michelle dice, eso lo sabemos. No, es que tenemos una enfermedad y es que entendemos que si nosotros sabemos una cosa, todo el mundo la sabe y no es así. Usted habló de 900 millones. Pero usted no ha dicho cuánto le debe el gobierno a ustedes. Sí, nos debe del reembolso de pruebas PCR y de otros servicios que nosotros pagamos. Y eso no paga intereses. Una pandemia, nada, absolutamente nada. Una pandemia es una responsabilidad de los estados.
Ningún sector privado tiene capacidad. ¿Ustedes la asumieron para hacerlo. parcialmente? La asumimos parcialmente e invertimos de manera solidaria más de 6.000 millones de pesos en el COVID. Le deben 5.000. Y nos deben 5.000. Y el presidente dijo en su reciente participación que está discutiendo esa deuda con las ARS. No, ¿Es así? No es con nosotros. Él está discutiendo eso con los laboratorios clínicos, que el Ministerio de Salud Pública, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, los laboratorios y nosotros acordamos por iniciativa del Ministerio de Salud Pública que íbamos a intervenir prestando nuestra administración, o sea, nuestra estructura administrativa. O sea, que es a los laboratorios que se le debe eso. A los laboratorios. Sí, y pactaron también que nosotros solamente se iba a hacer una prueba. Sí, pero eso fue el gobierno, no pero nosotros. Sí, pero nosotros aprobábamos, autorizábamos la prueba, el laboratorio facturaba a nosotros, eso era validado por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, y la Tesorería de la Seguridad Social reembolsaba esa parte. ¿Pero qué pasó? Que ese dinero que fue aportado por el Sistema Dominicano de Seguridad Social a través del IDOPRIL, porque tiene unos excedentes, eran 2.000 millones de pesos, se terminaron en el mes de agosto. Y desde entonces nosotros hemos seguido pagando todo y no hemos recibido un centavo. Están en los trámites, hay que reconocerlo, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud Pública, pero todavía no se ha resuelto ese inconveniente, que nosotros no ganamos nada, porque vamos a recibir un pago para realizar un pago a los laboratorios, o sea, cobramos por un lado y pagamos a los laboratorios. Todo lo contrario, nos cuesta, porque esa infraestructura tecnológica y administrativa tiene un costo que no lo estamos cobrando, lo estamos dando gratis, al servicio de la sociedad y al servicio de todas las autoridades. Bien, conversamos con el licenciado José Manuel Vargas, presidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud. Con su permiso, vamos a una pausa y regresamos inmediatamente.